Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy a nuestro grupo le ha tocado el tema de la valoración de enfermería en el estado nutricional ABCD. Los integrantes de este grupo son Bazán Regalado Lidali, Gastulo Damián Wendy, Huamanchún Lisa Evelyn, Silva Paredes Carmen y quienes habla Chiroque Ríos Escalle. Siguiente. En este caso la nutrición posee una gran importancia en la conservación de la salud y prevención de las enfermedades. En el caso de la gestión de enfermería, como en la etapa de valoración nutricional, tiene como propósito identificar a los pacientes con riesgos de malnutrición y a los que tienen una mala salud nutricional. También esto es importante porque el reconocimiento temprano de los pacientes malnutridos o en riesgo de malnutrición tiene una fuerte influencia positiva sobre la evolución sanitaria, tanto a corto como a largo plazo. Tener en cuenta que la valoración nutricional tiene tres objetivos principales, el cuales son identificar la presencia y el tipo de malnutrición, definir el grado de obesidad que supone un peligro para la salud y en este caso elaborar dietas adecuadas para prevenir la enfermedad en etapas avanzadas de la vida. En este caso, en general, los profesionales de enfermería realizan un cuidado nutricional y un nutricionista o dietista y el médico de atención primaria realizan una valoración más exhaustiva de la nutrición. Y los componentes de la valoración de la nutrición pueden recordarse con el acrónimo del ABCD, donde el A son las valoraciones antropométricas, el B, valoraciones bioquímicas, el C, valoraciones clínicas y en el D, las valoraciones dietéticas, ¿no? Ten en cuenta que el acrónimo ABCD va a permitir identificar parámetros para la valoración nutricional. Siguiente. Como ya se mencionó, la valoración antropométrica o la antropometría es un sistema de medición del tamaño de la constitución del cuerpo. En este caso, de la talla y el peso se deben medir en cada paciente al ingreso en el hospital o a la entrada en cualquier contexto de atención sanitaria. En este caso, las mediciones antropométricas son técnicas no invasivas que tienen como objetivo cuantificar la composición corporal y entre las mediciones antropométricas más usadas se cuentan las de la estatura, peso y circunferencia de los músculos del brazo y el antebrazo. Estas dos últimas son más utilizadas por los nutricionistas, ¿no? También tener en cuenta o saber que cuando se efectúan estas mediciones como parte de la obtención de datos deben emplearse equipos, procedimientos y guías de medición normalizadas, las cuales las veremos más adelante, ¿no? También el paciente debe ser pesado a la misma hora, con la misma ropa y en este caso la talla y el peso se deben comparar con normas de la relación entre la altura y el peso, ¿no? Y tener en cuenta que como adicional el peso corporal ideal con sus siglas PCI nos va a proporcionar una estimación del peso que debe tener una persona, ¿no? Siguiente. Bueno, a continuación hablaremos sobre el índice de masa corporal, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener estos datos? Primero, el IMS o índice de masa corporal es la relación entre el peso corporal con la talla elevada al cuadrado de la persona. En este caso se le conoce también como el índice de Kellett y su fórmula de cálculo en este caso es peso sobre talla al cuadrado. Obteniendo este resultado, se va a cotejar a continuación con los estándares establecidos. El IMS también se correlaciona de forma significativa con la grasa corporal, aunque el aumento de la masa corporal magra también puede incrementar dicho índice. En el lado derecho podemos ver la clasificación de la valoración nutricional de las personas adultas mayores según su índice de masa corporal establecido por la OMS, ¿no? Donde bajo peso se encuentra por debajo de 18.5, peso normal de 18.5 a 24,9, preobesidad o sobrepeso de 25 a 29, obesidad clase 1 de 30 a 34.9 y bueno, también hay obesidad clase 2 donde está de 35 a 39 y ya por encima de 40, bueno, se clasifica como obesidad clase 3, ¿no? A continuación veremos el procedimiento que se va a realizar a la persona para obtener los datos del peso y la talla, ¿no? Para realizar el procedimiento del IMS. Bien, para ello vamos a necesitar algunos pasos. Entre ellos tenemos como primer paso verificar la ubicación y condiciones de la balanza.
La balanza debe de estar ubicada en una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel y o presencia de algún objeto extraño bajo esta, ¿no? Como segundo paso, tenemos que solicitar a la persona que se quite los zapatos, las botas, las sandalias y el exceso de ropa. Y ajustar la balanza a cero antes de realizar la toma del peso. Como tercer paso, tenemos que solicitar a la persona que se coloque en el centro de la plataforma de la balanza en posición erguida y relajada, mirando al frente de la balanza, con los brazos a los costados del cuerpo, con las palmas descansando sobre los muslos, los talones ligeramente separados y la punta de los pies separados, formando una V, como lo vemos en la imagen que está a la derecha, ¿no? Bueno, como cuarto paso tenemos que deslizar la pesa mayor correspondiente al kilogramo hacia la derecha, hasta que el extremo común de ambas varillas no se mueva. Luego retroceder una medida de 10 kilogramos, considerando siempre que la pesa menor esté ubicado al extremo izquierdo de la varilla, ¿no? Como lo vemos acá en la figura número 1. Como paso número 5 hay que deslizar la pesa menor correspondiente a gramos hacia la derecha hasta que el extremo común de ambas varillas se mantenga en equilibrio en la parte central de la abertura que lo contiene, ¿no? Exactamente acá, en la figura número 2, para poder mantener el equilibrio de esto. Y como paso número 6 tenemos que leer el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y descontar el peso de las prendas con la que se pesó a la persona, que usualmente viene a ser un short, ¿no? Una ropa bien liviana y un polo. Y como último paso y séptimo viene a ser registrar el peso obtenido en kilogramos con un decimal que corresponde a 100 gramos en el formato correspondiente con letra clara y legible, como por ejemplo 65.1 kilogramos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al procedimiento de la toma de talla. Acá hay que verificar primeramente la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el tope móvil se deslice suavemente y chequear las condiciones de la cinta métrica a fin de dar una lectura correcta, ¿no? Luego, hay que explicar a la persona adulta el procedimiento de la toma de medida de la talla, de manera pausada y con paciencia, y solicitarle su colaboración, ¿no? Seguidamente hay que pedirle que se quite los zapatos, botas, sandalias, lo que aquella persona lleve puesto en los pies, el exceso de ropa y los accesorios u otros objetos de la cabeza que interfieran con la medición. En el caso de que si fuera una mujer, va a tener que quitarse el collar, ¿no? Para una mejor lectura de su talla. Hay que indicar y ayudarle a ubicarse en el centro de la base del tallímetro, de espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los costados del cuerpo, con las palmas de las manos descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separados, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, en la derecha. Esta figura donde el señor está prácticamente en una posición adecuada para poder realizar el procedimiento. Y hay que asegurar que los talones o pantorrillas, nalgas, hombros y parte posterior de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro, ¿no? Ahí se puede verificar cómo está posicionado esta persona, ¿no? De manera correcta. Siguiente, por favor. Bien, ahora sigue el punto que es verificar el plano de Frankfurt. Como vemos, esta imagen hace referente a este ítem, ¿no? En algunos casos no será posible por presentarse problemas de curvatura en la columna vertebral, lesiones u otros. Entonces, ¿qué hace ahí? El que está apoyando o el enfermero que está apoyando hace este signo, el plano de Frankfurt, para la mejor lectura de la talla de la persona.
Hay que colocar la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón de la persona adulta mayor a ser tallado. Luego, ir cerrándola de manera suave y gradual sin cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza sobre el tallímetro. Colocar la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón de la persona y luego ir cerrándola de manera suave y gradual sin cubrir la boca, ¿no? Con la finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza sobre el tallímetro. Y bueno, hay que deslizar el tope móvil con la mano derecha hasta hacer contacto con la superficie superior de la cabeza, comprimiendo ligeramente el cabello. Luego deslizar el tope móvil hacia arriba. Este procedimiento debe de ser realizado 3 veces en forma consecutiva, acercando y alejando el tope móvil. Cada procedimiento tiene un valor en metros, centímetros y milímetros, ¿no? Y finalmente leer las 3 medidas obtenidas, obtener el promedio y registrarlo en la historia clínica en centímetros con una aproximación de 0.1 centímetros. Bien, doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, en cuanto a la letra B, que es referente a los indicadores bioquímicos, pues tenemos que estos indicadores bioquímicos van a permitir detectar deficiencias, excesos y alteraciones metabólicas de nutrimentos mucho tiempo antes de que los indicadores antropométricos y clínicos, ¿no? Que se vean alterados, convirtiéndose en un apoyo para un buen diagnóstico nutricional. Asimismo, pues también permiten indagar las deficiencias nutricionales y clínicas o determinar si el paciente no tiene algún consumo menor o mayor al real. Estos indicadores bioquímicos incluyen pruebas de laboratorio que complementan, ¿no? La información obtenida con los demás indicadores, tanto antropométricos, clínicos y dietéticos, y proporcionan información objetiva y cuantitativa del estado de nutrición del paciente. Para ello vamos a tener varias pruebas bioquímicas. Siguiente. Bueno, entre la primera prueba bioquímica tenemos a la llamada química sanguínea, pues esta se trata de un estudio de laboratorio efectuado a partir de una muestra de sangre, donde aquí se van a poder evaluar niveles de varias sustancias en la sangre, como por ejemplo los electrolitos, la glucosa y el colesterol. Este es un estudio muy común, ya que ofrece información sobre el estado de salud general de un paciente y sobre el funcionamiento de órganos importantes como el hígado y los riñones. Estas pruebas sanguíneas nos van a ayudar a detectar trastornos renales, niveles de glucosa, el colesterol, triglicéridos en sangre, problemas hepáticos, también irregularidades neuromusculares, mansionamiento endocrino, es decir, problemas para secretar las hormonas que necesita el cuerpo. Asimismo, trastornos gastrointestinales, niveles de electrolitos en sangre, un cuadro de anemia, síndromes de mala absorción, leucemia, cáncer metastásico, infecciones agudas y artritis reumatoide. En muchos casos, pues se dice que este nos sirve para poder diagnosticar determinadas enfermedades. Es por ello que es necesario complementar el examen general de sangre con otros tipos de estudios, ¿no? De laboratorio. Esta prueba es por seguridad, ya que se tiene que hacer siempre antes de realizar una cirugía. Decimos, ¿y cómo funciona el examen de química sanguínea? Pues aquí se va a extraer muestra de sangre del paciente y esta va a ser llevada al laboratorio. Lo primero que se hace es centrifugarla. En otras palabras, pues no se va a tener que girar la sangre a gran velocidad, ¿no? De esta manera, ¿no? Para poder separar, ¿no? La parte sólida, que en este caso serían las células, de la líquida, que sería el suero o el plasma. Una vez que esté separada, no puede analizarse para buscar el nivel de cada elemento, dependiendo, esto sí, del estudio completado,
puede ser desde 6 hasta 45 elementos indicadores de trastornos, funcionamientos inadecuados o de repente irregularidades que puede estar presentando el cuerpo humano. Existen varios tipos de análisis de química sanguínea, pero esto va a depender al número de elementos que se detectarán, ¿no? Para que se puedan realizar estas diferentes pruebas. Entre la primera tenemos a la prueba de química sanguínea de 3 a 5 elementos. Esta también va a ser llamada química sanguínea básica. Esta va a detectar todos o algunos de los siguientes parámetros, como el nivel de glucosa, la urea para medir la función renal, la creatinina, que es un indicador de funcionamiento del hígado, asimismo el ácido úrico y el colesterol. En cuanto a la segunda prueba, tenemos a la prueba química sanguínea de 6 a 8 elementos. Este también es un estudio un poco más completo que el anterior, que ofrece los mismos resultados, pero también se adicionan más pruebas, ¿no? Como los niveles de triglicéridos, que es una grasa que es capaz de tapar las arterias coronadas provocando fallas cardíacas. También tenemos a los niveles, ¿no?, de colesterol, como el HDL, que lo conocemos como el colesterol bueno, y el LDL, que también es conocido como el colesterol malo. La tercera prueba sería el examen de química sanguínea de 2 elementos, pues este examen va a permitir, ¿no?, conocer con mayor detalle el funcionamiento del hígado y un posible cuadro de anemia, al obtener resultados de los parámetros de la química sanguínea de 8 elementos más, como por ejemplo a la bilirrubina, ¿no?, que es un pigmento amarillo que está en el hígado y que por lo tanto permite saber acerca del buen funcionamiento de dicho órgano. En cuanto a la transaminasa, pues estas son enzimas, ¿no?, que si se detecta en un nivel alto puede indicar que hay una enfermedad del hígado, así como también, ¿no?, la fosfatasa alcalina, que también si encontramos niveles altos, ¿no?, de esta, pueden indicar que hay algún daño en el hígado. En cuanto a la deshidrogenasa láctica, esta es una proteína que en caso de tener un nivel anormal puede indicar alguna presencia de anemia, ¿no?, que puede estar presentando el paciente. En cuanto al análisis de química sanguínea de 27 elementos, pues este recibe el nombre de química sanguínea completa, porque va a permitir, ¿no?, tener más parámetros que permitan diagnosticar malos funcionamientos o enfermedades. Estos resultados pues incluyen, ¿no?, los de la prueba de 2 elementos que he ido mencionando y adicionan más, como el nitrógeno de urea, que sirve para diagnosticar problemas del hígado, el índice aterogénico para saber el riesgo de sufrir enfermedades como la arteriosclerosis, a los electrolitos en el suero de la sangre como el calcio, sodio, potasio, cloro y fósforo. En cuanto a la bilirrubina, pues también, ¿no?, hemos mencionado a los indicadores metabólicos que pueden llevar a un diagnóstico de anemia como la amilasa, el hierro y las proteínas totales. En cuanto al óxido de carbono, pues este es un indicador de equilibrio de electrolitos. En la albúmina sérica, este es una indicadora de fallas hepáticas, renales o de mala absorción. A la globulina como indicador de fallas del hígado, ¿no?, también la encontramos. En cuanto al examen de química sanguínea de 35 a 45 elementos, pues se dicen que estas pruebas son llamadas también química integral. ¿Por qué? Porque van a medir todos los parámetros anteriores, más 8 a los 18 adicionales, que van a permitir conocer con mejor detalle el buen funcionamiento del hígado, los riñones, el sistema endocrino y las funciones metabólicas. Se dicen que esta prueba es muy importante porque va a darnos un chequeo muy completo de la salud y pues son necesarias antes de realizar alguna cirugía, ¿no?, o ante la sospecha también de una enfermedad, ¿no?, compleja o grave que puede estar presentando en este caso la persona, ¿no?, o el paciente que se realice estos tipos de exámenes. En cuanto a la segunda prueba bioquímica, tenemos a lo que es al perfil de lípidos, ¿no? Pues este es un grupo de exámenes de laboratorio que se suelen solicitar para determinar los niveles de lípidos en la sangre, como el colesterol, los triglicéridos, cuya alteración está relacionada con las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. ¿Qué mide este perfil de lípidos? Va a medir el colesterol HDL,
el colesterol LDL, el colesterol VLDL, ¿no? Los triglicéridos, el colesterol total, proteína C reactiva, ¿no? La homocisteína, apolipoproteína A1 y la apolipoproteína B. ¿Por qué se realiza este perfil de lípidos? Bueno, este perfil de lípidos se realiza para poder descartar si el paciente puede estar padeciendo o padecer alguna enfermedad cardíaca metabólica, o para poder evaluar el efecto de algunos medicamentos que pueden estar reaccionando, ¿no?, a su cuerpo del paciente. Siguiente, entre la tercera prueba bioquímica tenemos a la biometría hepática, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a esta, pues, biometría hepática, se dice que es una de las pruebas de sangre que con mayor frecuencia se solicitan, ¿no? Por lo que es importante que sepamos que la mayoría, ¿no?, de estos exámenes son solicitados por los médicos. ¿Para qué sirve esta prueba? Bueno, esta prueba también decimos que se le conoce como hemograma o conteo sanguíneo completo, ¿no? Y sirve para analizar los componentes de la sangre, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, la hemoglobina y los hematocritos, por lo que es importante, ¿no?, saber los niveles de cada elemento para poder detectar enfermedades y trastornos sanguíneos que por lo general no presentan, ¿no?, síntomas. Dentro de las enfermedades que puede detectar esta prueba biometría hemática están la anemia, enfermedades cardíacas. En cuanto a los glóbulos rojos blancos, si están bajos, podría deberse a un trastorno inmunitario, trastorno de médula ósea o a un cáncer. Y si tenemos lo contrario, ¿no?, en cuanto a los glóbulos rojos, si estos están altos, pues se deberá a infección o alguna reacción a algún medicamento, ¿no?, que haya ingerido el paciente. En el otra siguiente prueba bioquímica tenemos a lo que es el balance del nitrógeno, ¿no? Pues aquí esta prueba sirve para hacer una evaluación de las proteínas, y la única que va a reflejar de manera sensible los cambios en las proteínas del organismo, además de que permite detectar cambios en las reservas a corto plazo. Este balance del nitrógeno se va a comparar lo que es la síntesis, que nosotros conocemos al anabolismo, ¿no?, con la degradación, que también lo conocemos con el nombre de catabolismo, ¿no?, de las proteínas. Pues esta prueba va a hacer que en el paciente, ¿no?, adulto saludable, el balance del nitrógeno sea neutro. Quiere decir que el anabolismo va a ser igual al catabolismo de las proteínas. Por lo tanto, se dice que el balance es cero. Si el balance del nitrógeno es positivo, se dice cuando el consumo y el anabolismo del nitrógeno, estos van a exceder al catabolismo de las proteínas. Por ejemplo, ¿no?, en la niñez, en el proceso de recuperación, ¿no?, de repente de una cirugía o alguna enfermedad, ¿no?, que puede estar pasando esta persona, o también podemos tener durante el embarazo, ¿no?, a una gestante, encontramos estos tipos de reacciones, ¿no?, del balance de nitrógeno positivo. En lo contrario, en el balance negativo del nitrógeno, pues acá se va a presentar lo que son ya las pérdidas, ¿no? Y el catabolismo, ¿no?, de este último van a exceder del anabolismo de las proteínas, como en los estados catabólicos de sepsis, ¿no?, traumas, cáncer o cirugías, ¿no? Mayormente en estos estados de pérdida excesiva de proteínas los encontramos en caso de quemaduras o alguna disfunción renal, ¿no?, que pueden estar presentando, o bien en algunos casos de que pueden estar teniendo ayuno no prolongado o desnutrición, ¿no? En cuanto al perfil de Odeo, pues este va a medir, ¿no?, tanto con una tiroides importante porque estas hormonas van a controlar y regular el metabolismo.
Bien, como letra C tenemos a la valoración clínica. Aquí ya podemos hablar lo que es la valoración física. Esta nos dice que va a revelar algunas de las deficiencias y excesos nutricionales y además de cambios evidentes en el peso. La evaluación se va a centrar en los tejidos que proliferan con rapidez, como la piel, el pelo, las uñas, los ojos y las mucosas. Incluye también una revisión sistemática comparable a cualquier otra exploración física, ¿no? Rutinaria. Y pues a través de esta exploración física vamos a poder identificar signos sospechosos de la malnutrición. Estos signos son inespecíficos. Por ejemplo, una conjuntiva roja puede indicar una infección en lugar de deficiencia nutricional. Y un pelo seco o de color mate puede estar relacionado con la exposición solar excesiva, ¿no? Y no con una malnutrición de proteínas o calorías intensas. Entonces, para poder confirmar de una manera adecuada estos signos de malnutrición, es necesario verificar los siguientes signos clínicos, como encontramos acá en lo que es con respecto al aspecto general y vitalidad. Podemos encontrar en la persona que esté apática, que esté lánguido o que parezca cansado, ¿no? Que se fatiga con facilidad. En relación al peso, esta persona puede presentar un sobrepeso o un peso insuficiente. Si valoramos la piel, pues vamos a observar que puede tener una piel seca, con escamas o escamativa, ¿no? También que esté pálida, pigmentada, que también presente petequias o hematomas y que pues también haya una ausencia de grasas subcutáneas o de edemas también, ¿no? Con respecto a las uñas, estas cuando presentan síntomas de malnutrición, pues se van a presentar frágiles, pálidas, con estrías o en forma de cuchara, ¿no? Esto es por la deficiencia de hierro. En relación al cabello, se va a tornar seco, mate, escaso, ¿no? Y también haya una pérdida de color quebradizo. En relación a los ojos, se van a tornar pálidos o con una conjuntiva roja, ¿no? También puede haber sequedad, la córnea puede tornarse blanda o también mate. Y puede provocarse una ceguera nocturna, ¿no? Debido a la deficiencia de vitamina A. Con respecto a los labios, pues estos se van a tornar hinchados, grietas rojas, pueden aparecer grietas rojas en el lado de la boca, ¿no? Fisuras verticales debido a al déficit de vitamina B. En relación a la lengua, pues puede aparecer que esta esté tumefacta, ¿no? Con un color rojo intenso o magenta debido a la deficiencia de vitamina B, ¿no? Con un aspecto liso, ¿no? Por una deficiencia de vitamina B también, y que pues también haya un descenso o aumento de tamaño. Con respecto a las encías, se pueden tornar esponjosas, tumefactas, inflamadas, ¿no? Que sangren con facilidad y pues debido a la deficiencia de vitamina C. En relación a los músculos, pues pueden estar mal desarrollados, flácidos, ¿no? Demasiados, blandos. Con respecto al aparato digestivo, pues la persona puede tornarse anoréxica, ¿no? Que también tenga indigestión, diarrea, estreñimiento, aumento de hígado o un abdomen protruyente. En relación al sistema nervioso, pues la persona puede presentar un descenso de reflejos, pérdidas sensoriales, sensación de quemazón y hormigueo en manos y pies, ¿no? Debido a la deficiencia de vitamina B, y también una confusión mental o de irritabilidad. Continuamos con la letra D, que hace referencia a los datos dietéticos.
Bueno, estos datos dietéticos incluyen los datos sobre los patrones y hábitos alimentarios habituales, las preferencias, alergias e intolerancias alimentarias, además también de la frecuencia, tipo y cantidad de alimentos consumidos y los factores sociales, también como económicos, étnicos o religiosos que influyen en la nutrición. Entre estos factores tenemos a la capacidad de adquirir y preparar alimentos, la disponibilidad de medios para refrigerar y cocinar, también los ingresos y el efecto de la religión y la raza en la elección de alimentos. Siguiente. Existen 4 métodos posibles para obtener los datos dietéticos. Primero tenemos los métodos que son el recordatorio de comida de 24 horas, el registro de frecuencia de alimentos, el registro diario de alimentos y el historial dietético. En el recordatorio de comida de 24 horas se pide al paciente que recuerde todos los alimentos y bebidas que consume durante 24 horas normales. Cuando está en su casa. Además, los datos obtenidos se evalúan con una pirámide de alimentos para valorar su adecuación global. El registro de frecuencia de alimentos es una lista de comprobación que indica con qué frecuencia se ingieren los grupos de alimentos generales o los alimentos específicos. La frecuencia se puede clasificar en veces sobre día, en veces sobre semana, en veces sobre mes o con frecuencia raramente nunca. Este registro, como el recordatorio de comida de 24 horas, aporta información sobre los tipos de alimentos ingeridos, pero no sobre las cantidades. Cuando se sospecha que se consumen cantidades insuficientes o excesivas de algunos alimentos o nutrientes, el personal de salud puede usar la frecuencia selectiva de alimentos que se centra, por ejemplo, en el consumo de grasa, fruta, verdura y fibra. El registro diario de alimentos es un registro detallado de las cantidades medidas, ¿no? Los tamaños de la porción, de todos los alimentos y líquidos que consumen un paciente durante un periodo específico de tiempo, normalmente es de entre 3 y 7 días. El historial dietético es una evaluación exhaustiva de la ingesta de alimentos por el paciente, que lleva un cierto tiempo y que implica una entrevista extensa con un nutricionista o un dietista. Incluye las características de los alimentos que se consumen habitualmente, así como la frecuencia y cantidad del alimento consumido. Por tanto, puede incluir un recuerdo de 24 horas, un registro de la frecuencia de alimentos y un registro diario de alimentos. También se incluyen los factores médicos y psicosociales para evaluar su impacto en los requerimientos nutricionales, los hábitos alimentarios y la elección de los alimentos. Los datos obtenidos se analizan con el ordenador y se traducen en ingestión de calorías y nutrientes. Los resultados se comparan con la ingesta diaria recomendada, apropiada para la edad, sexo y situación del paciente. Muchas gracias.